Buenas tardes, bienvenido. Los invitamos a que en esta tarde no te pierdas nada. Quédate hasta el último, hasta el final, para recibir esa palabra, ese refrigerio que el Señor tiene para tu vida. Te invito a que abramos en Salmos 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sigamos por el 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y vamos a ir salteando algunos versículos. El 8. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y aunque mi padre y mi madre, el 10, me desharen, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. El 13 y el 14 nos dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, oh, a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón si esperas a Jehová. Te invito a que en esta tarde tú puedas entrar en la presencia del Señor, que realmente puedas creer que Él es todo para nuestras vidas. Él es justo, es quien nos ciñe de poder, es eterno y para siempre. Nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro refugio, es nuestra ayuda. ¿A quién debes temer? Si vos le buscas día a día, si cada día te propones, te desafío a que cada día le busques a conocer un poquito más. Y verás lo glorioso que Él es en tu vida. No tendrás nada a qué temerle si le buscas, si inclinas tu rostro y le buscas a Él. Eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, que tú le busques, porque Él es la fuente de amor. ¿En quién confiaremos sino en Él? Te invito a que en esta tarde puedas inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos. Y si no conociste al Señor hasta ahora, que puedas conmigo repetir esta oración. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Te pido, Señor, que perdones cada uno de mis pecados, Señor, en este día, Dios. Te recibo, Señor, como mi Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y si hiciste esta oración y estabas apartado, te reconciliaste con el Señor. Te invito, hermano, a que te vuelvas a Cristo y que le busques confiadamente, que no le temas a nadie, porque es Él el que está contigo. Y si es Él el que está contigo, no hay nada que temer. Que Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu
en mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Escondite, alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como un padre, como un hermano y como un león feroz, como nadie. Con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Me amas como un padre, como un hermano y como un león feroz, como nadie. Con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Señor, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Tardes, muchas bendiciones. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente para compartir el mensaje de Dios, para compartir ese mensaje que viene directo del corazón de Dios para ministrar nuestra vida, para ministrar nuestro corazón, para llevarnos a un encuentro con el Señor, para revelarnos lo secreto y lo escondido, revelarnos su voluntad, su propósito, su plan. Quiero en esta noche que podamos ver y escudriñar la palabra de Dios allí en Ezequiel capítulo 18 para poder encontrar el camino correcto. Ese es el tema de esta noche, encontrar el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Estoy en ese camino que Dios trazó para mi vida?
estoy en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, en el llamado de Dios, estoy en el camino correcto. Ese es el título a este mensaje. Quiero que podamos desarrollarlo a través de este capítulo 18 de Ezequiel, versículo 21. Dice así: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Y hace una pregunta a Dios: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Y hoy que conocemos el mensaje de salvación, que conocemos la obra redentora de Jesucristo, da respuesta a esta pregunta del Señor. No, Dios no quiere que el pecador muera. Dios no quiere que el impío muera. Dios quiere que la humanidad que está en pecado, que está fuera de la voluntad de Dios, que está fuera del propósito de Dios, le conozca a través de Jesucristo, a través de las buenas nuevas de salvación. Conozca ese mensaje de salvación y vida eterna que nos trajo Jesús a través de el caminar por la tierra, de las enseñanzas que transmitió a través del amor, de la pasión, del perdón, de la misericordia, de la piedad, y podamos asirnos de ese sacrificio en la cruz del Calvario, de ese sacrificio a través de la sangre y del cuerpo de Jesucristo, que nos limpió, que nos perdonó, que pagó el precio, que nos dio la salvación, el perdón y la vida eterna. Por eso esa pregunta: ¿quiere Dios que el impío muera? No. ¿Quiere que el pecador muera? No. Sí quiere que el pecador conozca el camino de salvación. Sí quiere que el pecador se vuelva de sus malos caminos. Sí quiere que el pecador conozca que ha estado en pecado, que ha estado transgrediendo a Dios, que ha estado ofendiendo a Dios y que es necesario volver a Él. Entonces nos plantea tres cosas importantes. La primera es el arrepentimiento. Reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos pecado, reconocer que nos hemos apartado de la voluntad de Dios, que estamos haciendo todo mal, que estábamos ofendiendo a Dios con nuestro accionar, con nuestro caminar, con nuestros deseos, con nuestra voluntad. Entonces, en ese pecado y en esa obra maliciosa en el cual estábamos caminando, hoy necesitamos arrepentirnos, hoy necesitamos reconocer que estábamos haciendo todo mal. Lo segundo que nos plantea a través de estos versículos dice que guarde mis mandamientos, que guarde mis principios, que camine bajo esos principios del amor, de poner a Dios en primer lugar, de amar a mi prójimo como a mí mismo, de perdonar a aquellos que me ofenden, de, si me pegan en una mejilla, poner la otra, si me piden llevar la carga 1 kilómetro, llevarlo 2, hablando de guardar nuestro corazón, hablándonos de perdonar a todos, a los que nos ofendieron, a los que nos dañaron, a los que nos injuriaron, a los que levantaron falso testimonio, a los que hicieron malas cosas con nosotros. No hay excusa, tenemos que perdonar, tenemos que volvernos a Dios, y así como Dios nos perdona de todas nuestras transgresiones, de todos nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades, así también nosotros perdonar a aquellos que nos dañaron, perdonarlos. Entonces dice guardar mis palabras, guardar mis mandamientos y hacer todo lo que sea en derecho y justicia. ¿Qué está diciendo? Todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra, como dije, en guardar el perdón, la misericordia y la piedad. Así que Dios te está haciendo un llamado en esta noche, si es por primera vez que estás escuchando este mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. Si por primera vez estás queriendo conocer de Dios, yo te digo, Dios envió a su Hijo para que puedas ser salvo, para que puedas limpiarte por la sangre de Jesucristo, limpiarte de tus pecados, de tus iniquidades, de tus errores, de tus rebeldías, de todas aquellas cosas que hiciste mal. Hoy tenés la oportunidad, a través de Jesucristo, a través de su amor, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, de poder limpiarte, de poder recibir el perdón de Dios y transformarte en hijo de Dios, transformarte en una nueva criatura
nacida del Espíritu, nacida del agua, nacida de esa salvación, de ese sacrificio a través del sacrificio de Cristo, a través de la cruz de Cristo. Pero también dice esto, versículo 24 al 26 dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió por ello, morirá. Y si dijeren: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y acá nos establece una pregunta, ¿no? Y la pregunta que se presenta es que viviendo bajo la gracia, viviendo bajo el perdón y la gracia inmerecida, pero permitiéndonos vivir en la carne, bajo nuestras leyes, bajo nuestros preceptos, con todo lo que está en nuestro corazón y que no agrada a Dios. ¿Eso está bien? ¿Eso nos hace permanecer en la salvación, en el perdón, en esa vida eterna, en el amor de Dios? La pregunta que vamos a ir desarrollando, que vamos a ir viendo a través de lo que nos enseña las Escrituras, a través de lo que nos enseña la palabra. Algunos me dirán: bueno, pero esto es Antiguo Testamento, hoy vivimos bajo la gracia. Por eso digo, esto que nos plantea aquí Dios en Ezequiel 18, va en contra de la gracia, va en contra del perdón, está puesto, es algo viejo, es algo que yo no tengo que prestar atención. Y ahí quiero que podamos escudriñar el mensaje, podamos escudriñar la palabra, porque si la palabra nos dice que Dios nos perdonó de todas nuestras iniquidades, Dios nos perdona y dice que echa todo en lo profundo del mar y se olvida. Dios nos salvó a través de su Hijo amado. Dios nos perdonó y nos limpió a través de la sangre de Jesucristo y nos ofreció la salvación y la vida eterna. Dice también que su amor es inagotable. Su amor nos alcanza. ¿Qué nos podrá apartar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángel, ni principado, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto es real. También dice que somos nación santa. También dice que somos una generación bendita. También dice que somos una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto es real, todo esto es verdad y todo esto lo dice la Biblia. Pero también la Biblia dice otras cosas que tienen que ver con esto. Y vamos al primer pasaje que veo yo acá en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6 y versículo 13, dice lo siguiente. Efesios 2, 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tremendo el mensaje de Pablo, cómo ratifica que hoy estamos en la gracia, que hoy estamos en el perdón de Dios, que la misericordia de Dios nos alcanzó y a través de ese perdón y esa misericordia y del sacrificio de Cristo, hoy tenemos la salvación y la vida eterna. Fuimos muertos con Jesús por el pecado, estábamos muertos, pero Jesús pagó el precio, así que morimos con Jesús y resucitamos con Cristo a una nueva vida por ese sacrificio. Dice el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él está hablando a los gentiles, ¿no? Diciéndole:
ustedes no eran el pueblo, pero hoy a través del sacrificio de Cristo, nosotros que no somos judíos, pero somos hijos de Dios, fuimos conquistados, fuimos transformados en hijos de Dios a través de la fe del Hijo de Dios, a través del sacrificio de Cristo, a través de creer que a través de Jesucristo hoy tenemos salvación y vida eterna. Por su sangre, prestemos mucha atención a este pasaje, por su sangre, por la sangre de Cristo. Hay otro pasaje que quiero que veamos en Romanos, capítulo 5. Dice allí, Romanos 5, del 8 al 10, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Claramente Pablo aquí a los romanos, la carta a los romanos, nos ratifica y nos dice que fuimos por amor de Dios, por el amor de Dios, fuimos, estando siendo pecadores y muertos en el pecado, fuimos reconciliados, fuimos justificados por el sacrificio de Cristo, por la muerte de Jesucristo en la cruz. Él justificó el perdón. Él pagó el precio que merecíamos que nosotros pagáramos por nuestros pecados. Él pagó el precio. Él se subió a la cruz y pagó el precio y nos reconcilió con el Padre. Pero así también como Él murió, también resucitó. Y a través de esa resurrección, hoy podemos tener la confianza de la vida eterna. De esa vida eterna con Cristo Jesús. Ahora bien, estos pasajes nos aclaran mucho más todavía de que la salvación es importante, de que la salvación viene a través de la fe, viene a través del amor, viene a través del sacrificio de Cristo, viene a través de la sangre de Cristo. La sangre significaba vida. Para el judío la sangre era vida. Por eso ellos no podían comer carne que tuviera sangre. La sangre era vida para el judío, por eso tenían prohibido por ley comer la sangre. Para un judío hoy servirle una morcilla sería un problema porque está hecha con sangre. Eso es impuro para el judío, porque la sangre significaba vida. Y claramente nos deja Pablo aclarado acá que por la sangre, por esa vida de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, hoy nosotros fuimos resucitados y hoy tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Pero miremos un poquitito el libro de Hebreos. Capítulo 10 nos revela algo sumamente importante, que complementa todo lo que Pablo viene diciendo, que complementa todo el mensaje de salvación, pero también complementa lo que dice Ezequiel 18, 24 al 26. Dice acá Hebreos 10, 26. Dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Tremendo lo que está diciendo el libro de Hebreos. Pero es una realidad. Si nosotros voluntariamente volviéramos a pecar, volviéramos a la vieja vida, porque bueno, ya creemos en Dios, ya le entregamos nuestra vida a Cristo, ya nos bautizamos, ya nos congregamos, ya vamos a la iglesia, aún servimos en la iglesia, haciendo algunas tareas, o más todavía aún, entrando en el ministerio, siendo hombres de Dios, ministros, pero le permitimos a la carne transgredir. Transgresión tiene que ver con romper los mandatos, quebrar las leyes, transgredir lo que estaba marcado, pasarnos más allá del límite. Eso es transgresión. Dice acá: si pecamos voluntariamente,
habiendo recibido el conocimiento de la salvación, lo que costó mi perdón, lo que costó mi salvación, costó el sacrificio del Hijo de Dios, costó la sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice, ¿qué más nos queda? ¿Ya qué sacrificio se puede hacer para que nos podamos reconciliar con Dios? Para que podamos tener la salvación. Si desechamos ese sacrificio de Cristo, si lo tomamos por menos porque hemos vuelto a nuestras andanzas, le hemos permitido a nuestro corazón hacer lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 18. Si el justo, habiendo sido justo, comienza a hacer lo malo, comienza a volverse a la vieja vida, comienza a volverse a las acciones malas, va a recibir la recompensa. Si comenzó a hacer todo mal, no, dice, morirá. Por eso dice acá el capítulo 10 de Hebreos, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Miren lo que sigue diciendo versículo 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. La ley de Moisés decía que si había alguien que se apartaba de la ley, que desobedecía a la ley que Dios le había dado a Moisés su siervo, dice que no tenía, si era acusado por 2 o 3 testigos, automáticamente tenía que morir. Si la ley decía eso, hoy estamos en la gracia, estamos bajo el perdón, bajo la misericordia y bajo el amor de Dios. Es así. Ya la ley no tiene efecto sobre nosotros. Pero si la ley decía eso, miren lo que dice el versículo 29 del libro de Hebreos capítulo 10. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si el haber desobedecido a la ley de Moisés merecía la muerte, acá el autor de Hebreos deja bien claro, haciendo esta pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Para que pensemos, para que evalúen. ¿Merecerá aquel que pisoteó la sangre de Cristo? Que pisoteó el sacrificio de Cristo, que pisoteó ese dolor del Padre, viendo a su Hijo crucificado en la cruz sin tener pecado, sin haber hecho nada malo, solamente siéndose cordero en favor de toda la humanidad que necesitaba reconciliarse con Dios. ¿Cuán terrible sería si pensáramos, si tuviéramos como inmunda, dice, la sangre del pacto en la cual fuimos santificados? Si nosotros desechamos la sangre, esa sangre del nuevo pacto, dice, cuando participamos allí de la mesa del Señor, cuando participamos de la Santa Cena, dice, este nuevo pacto en mi sangre. Si nosotros tenemos por inmunda, porque si comenzamos a hacer lo malo, si le permitimos a nuestra carne mentir, engañar, estafar, adulterar, fornicar, engañar, hacer todo lo que hacíamos en otro tiempo, por más que hayamos pasado por todo el conocimiento, y aún teniendo el conocimiento de la salvación, y teniendo claro la palabra de Dios, pero tenemos por inmunda, porque no guardamos ese pacto en la sangre de Cristo, porque no cuidamos ese pacto en la sangre de Cristo, porque nos permitimos hacer cosas que desagradan a Dios, que contristan al Espíritu Santo de Dios, que nos alejan de la voluntad de Dios. ¿Qué nos queda? Dice allí, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ese Espíritu de gracia que habita en nosotros, ese Espíritu de gracia que está en nosotros, ese Espíritu Santo que fuimos sellados con Él porque a través de aceptar a Cristo en nuestro corazón y de entregarle nuestra vida y recibir el perdón, el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Pero el Espíritu Santo está habitando en nosotros, pero si nosotros
no cuidamos esa santidad de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y nos permitimos hacer las cosas que se nos ocurren. Estamos contristando, estamos contaminando la casa donde habita el Espíritu de Dios, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. No podemos descuidar nuestra salvación, sino estar firme, resistiendo las acechanzas del enemigo. Por lo tanto, tenemos que cerrar toda brecha y proteger nuestra mente. Saben que nuestra mente es el lugar donde el diablo opera. El diablo trata de tirarnos continuamente pensamientos. Trata de enroscarnos con malos pensamientos. Trata de seducirnos con el pecado en nuestra mente, con pensamientos. Y si le damos lugar a esos pensamientos, si abrimos la brecha y le permitimos esos pensamientos entrar en nuestro corazón, ahí empieza la contaminación. Dice Jesús que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, porque eso va al vientre y después a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que hay en su corazón, porque de lo que hay en el corazón habla la boca. Es allí donde nosotros tenemos que guardar nuestra mente, para que esos pensamientos no se establezcan en nuestro corazón. Un adulterio no se gesta desde el corazón, el adulterio se gesta desde nuestra mente. Cuando miramos, cuando codiciamos, cuando anhelamos, cuando pensamos, cuando analizamos la estrategia y la establecemos en nuestro corazón, allí se gesta el engaño, allí se gesta el pecado. Así en todas las cosas. Así que, amado hermano, este capítulo de Ezequiel 18 no está al azar en este lugar. No es algo antiguo, no está fuera de los parámetros de la gracia, del perdón y de la misericordia. Claramente el libro de Hebreos nos advierte y nos da una fuerte advertencia, que si no cuidamos ese sacrificio de Cristo, esa sangre preciosa del Hijo de Dios que nos limpió, que nos santificó, que nos purificó, si no cuidamos al Espíritu Santo que mora en nosotros, estamos en gran riesgo, en gran riesgo. Por eso dice que tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra salvación, cuidar lo que hemos recibido por gracia, cuidar y anhelar esa vida nueva que Dios nos dio, proteger esa vida nueva, no permitirnos a través de circunstancias apartarnos de la verdad que hemos conocido, de ese evangelio de salvación que hemos recibido. Quiero terminar y concluir este mensaje con los últimos versículos de este capítulo 18, versículo 30, dice así: por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y termina diciendo ese versículo 32 del capítulo 18 de Ezequiel: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Quiero terminar con 3 puntos que dice aquí, cierra este mensaje. El primer punto dice: examinar nuestros caminos. Tenemos que ver nuestro camino. Acá claramente Ezequiel nos muestra cuál es el camino correcto, cuál es el camino que tenemos que seguir. Pablo, en el libro de Efesios, en el libro de los Romanos, y aún el autor de Hebreos nos dice cómo tenemos que caminar en ese camino, cuál es el camino correcto y cómo debemos caminar en ese camino. Tenemos que examinar nuestro camino, porque Dios nos va a examinar y Él va a juzgar nuestros caminos. Él puede juzgar nuestros caminos. Pero yo tengo la oportunidad hoy, a través de este mensaje, a través de la palabra de Dios, a través de este tiempo, poder examinar mi camino. ¿Cómo estoy caminando? ¿Por qué camino estoy caminando? ¿Estoy caminando por el camino correcto? ¿O estoy caminando por el camino que a mí se me ocurre, que a mí me parece, el que más me gusta, el que más me cae bien? Pero a lo mejor no sea el camino correcto.
tengo que examinar mi camino. Tengo que convertirme. Convertir significa transformar. Ya no puedo ser el mismo. Cuando venimos a Cristo, dice que esa transformación, la conversión, comienza a producirse para generar en nosotros una nueva criatura. Un hijo de Dios transformado, cambiado por el poder del Espíritu, por el perdón de Jesucristo a través de su sangre, que fuimos santificados por esa sangre, y a través de la palabra que nos da el conocimiento, que nos lleva a ser un verdadero discípulo de Cristo. Por eso la Gran Comisión dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos para que nazcan a una nueva vida por el agua y por el Espíritu, y haciéndolos discípulos, enseñando los principios, enseñando lo que Jesús enseñó a sus discípulos, la palabra de Dios, el Evangelio de salvación, pero también cómo debemos caminar en esa vida en Cristo Jesús. Y lo segundo allí dice: hacer un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Miren, quiero ir nuevamente al libro de Efesios, pero en el capítulo 4. Y ahí nos habla de un espíritu nuevo. ¿Cómo es hacer un corazón nuevo? ¿Cómo es hacer? Porque acá no es que Dios va a hacer. Dios va a hacer su obra transformadora. Pero yo tengo que buscar continuamente esto, hacer un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dios me hace lo que yo no puedo hacer. Él puede transformar mi vida y puede transformar mi corazón y cambiar mi corazón inmundo por un corazón nuevo. Pero yo lo tengo que cuidar. Yo tengo que cuidar ese corazón nuevo. Miren, Pablo lo dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjese, renovándonos en el espíritu de vuestra mente. Es lo que te acabo de decir. Nosotros muchas veces dejamos libre nuestra mente. Y Pablo dice que tenemos que tener la coraza, tenemos que tener la armadura de Dios. Y tenemos que tener el yelmo de la salvación que guarda nuestra mente. Entender que fuimos salvos por la sangre de Cristo. Entender que fuimos salvos no porque lo merecíamos, era algo inmerecido. Fuimos por gracia, por misericordia de Dios. Él nos dio el perdón, nos santificó con su sangre y nos dio la salvación. Por eso dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y fíjese, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, vestirnos con la palabra de Dios, vestirnos con la palabra de amor, de perdón, de misericordia, con esa enseñanza que Jesús nos dejó a través de los evangelios, a través de todo lo que enseñó en el caminar con sus discípulos, y a través de lo que sus discípulos enseñaron a través del libro de los Hechos y las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan. Establecer en nosotros el amor a Dios, poner a Dios en primer lugar y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si establecemos eso, estamos cumpliendo todo. Estamos siendo verdaderos hijos de Dios. Dice el versículo 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira, hablad verdad. Ya no podemos mentir más. Mira que muchos dicen: esto es una mentirita blanca. No existe la mentirita blanca, ni la mentirita, ni la menga mentirita. La mentira es mentira. Dios quiere que hablemos verdad, unos con otros. Fíjense el versículo 26 del capítulo 4 de Efesios, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nos podemos enojar, y sí, somos seres humanos, tenemos debilidades. Nos enojamos, nos aireamos, por ahí nos pasa algo en la situación, en un matrimonio, con los hijos, ¿no? Y nos enojamos y queremos descargar nuestro enojo. Pero dice: pero no pequéis. Y agrega algo: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir? No te vayas a dormir con el enojo. No dejes pasar el enojo, porque ese enojo para el otro día
se transforma en rencor, en odio, en raíces de amargura. ¿Nos vamos a enojar? Sí, nos vamos a enojar. Pero así también como en el enojo viene la misericordia, viene el perdón. Arreglar las cosas, no permitir que las cosas sigan pasando, no permitirle al diablo que entre a nuestras vidas, que siembre cosas en nuestro corazón. Cuando dejamos esas brechas, porque nos enojamos y no resolvemos las cosas, son brechas con las que el diablo viene a destruir nuestra vida y a destruir nuestra familia, nuestro hogar, a destruir la iglesia, la obra de Dios. Sigue diciendo versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire, tremendo lo que dice. No solo te dice, si robabas, no lo robes, no robes más, sino también que te goces en tu trabajo y que a través de tu trabajo puedas bendecir a otros, puedas ayudar a otros. No es solamente, bueno, no robo más, sino que aún te esfuerces y que te goces por tu trabajo y que te agrades de tu trabajo y de lo que recibís como paga de tu trabajo. Y no solo eso, que te goces y lo disfrutes vos, sino que aún Dios te va a bendecir más abundantemente para que puedas ayudar a otros, para que puedas acompañar a otros en su necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras, ¿cómo hablo? Veo que hay gente que dice, bueno, es mi forma de hablar. Y bueno, soy así, medio duro. No. Si sos una nueva criatura en Cristo, tus palabras tienen que cambiar. Tu carácter va a ser transformado. Tenemos que trabajarlo. Tenemos que dejarle al Espíritu Santo que haga la obra en nosotros y ponga palabras delicadas, palabras que edifiquen, palabras que alienten, palabras que motiven. Nuestra forma de hablar tiene que ser correcta, sin enojo, sino con perdón, con amor, con misericordia, con piedad. Y versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Acá están las cosas que entristecen, que contristan al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo esto no puede estar en nuestro corazón. Porque si yo le permito esto en mi corazón, esto contrista al Espíritu. Esto me contamina. Esto me lleva a actuar mal. Esto me lleva a descarriarme. Esto me lleva a tener actitudes equivocadas, a tener pensamientos maliciosos. Esto me lleva a la advertencia del libro de Hebreos. Sigue diciendo el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios no te pide algo que Él no hizo. Él nos perdonó y nos perdonó genuinamente y nos perdonó para siempre. Cuando nosotros venimos a Él arrepentidos y contrito y pidiéndole perdón, un perdón genuino, Dios te perdona y se olvida. Así como Él te perdona, te pide que vos perdones a los demás. Y termina diciendo, capítulo 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor. Como Jesús nos enseñó, ámense unos a otros, como a vosotros mismos. Y Él agregó, como yo os he amado. Él nos amó. Él lo dio todo por amor. Él se entregó por amor. Él nos dio esa transformación y ese sacrificio en la cruz. Lo hizo por amor, porque nos amó a nosotros. Por eso allí me quedo con esa frase del versículo 32 de Ezequiel 18. Dice, convertíos pues y viviréis. Este es el camino correcto.
convertite. Convertite. Deja que Dios transforme tu vida. Si en algún momento te apartaste, si le permitiste el enojo, si esta situación de angustia y todo lo que estuvo pasando te llevó a enfriarte, a apartarte de la voluntad de Dios, a comenzar a hacer las cosas mal, estás a tiempo. Estás a tiempo para volver a convertirte, para volver a dejar que el Espíritu Santo de Dios limpie tu vida, limpie tu corazón, a que la sangre de Cristo comience a limpiar. Este es el tiempo. Dios no quiere que te quedes afuera. Él no quiere que mueras, Él quiere que vivas. Para eso envió a su Hijo. Porque el amor de Dios, demostrado en ese sacrificio de Cristo, es el amor que todo lo hace posible. Ese es el amor de Dios. Y ese es el mensaje que te quiero dejar en esta noche. Todos cometemos errores, todos podemos fallar, pero tenemos la oportunidad de volvernos a Él. Tenemos la oportunidad, hoy tenés la oportunidad de volverte a Él, de entregarte a Él. Si estabas ahí en la duda de alejarte de Dios, de dejar de congregarte, de dejar participar de la célula, de dejar de conectarte a los audios, a los videos, reflexiona. Porque cuando nos apartamos del fuego, cuando nos apartamos de ese fuego que nos enciende, que es la palabra, el poder del Espíritu, nos vamos a apagar. El diablo va a generar brechas y nos va a contaminar. Y habiendo conocido la verdad, la vamos a terminar desechando con nuestras actitudes, con nuestro mal accionar. Amado amigo, te invito en esta tarde a que reflexiones, examinemos nuestros caminos y veamos si estamos caminando en el camino correcto. Amado Dios, amado Padre Celestial, en esta noche quiero rendirte mi vida a ti, entregar mi corazón a ti, rendirte todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo se rinde a ti. Señor, examíname y límpiame. Muéstrame mis errores, mis fallas y ayúdame a encontrarme contigo. Ayúdame a limpiarme y a santificarme a través de la sangre de Jesucristo. Ayúdame a entrar en el fuego de tu Espíritu, en ese fuego que me apasione, que me enamore de ti, que me lleve a ese primer amor, a esa relación íntima contigo. Padre, no te conozco, pero quiero conocerte. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser. Que Jesucristo sea mi Señor y Salvador. Que tu Espíritu Santo more en mí y gobierne mi vida y me ayude a caminar en tu justicia, en tu verdad, en todo lo que tú nos enseñas. Revélame, enséñame, ayúdame a ser un verdadero discípulo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser esos canales de bendición para llevar tu verdad, para llevar tu evangelio, para establecer tu palabra, para que toda criatura reciba las buenas nuevas de salvación y comience a caminar en esa nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por una nueva oportunidad. Ayúdanos a no dejar pasar este tiempo, a que podamos examinarnos delante de ti, examinarnos bajo tu verdad y ver cómo estamos caminando. Y muéstranos el camino correcto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amada iglesia. Dios te bendiga. Que el Señor siga trabajando en tu vida. Que el Espíritu Santo siga revelando y trayendo luz a tu vida y a tu corazón. Para que juntos podamos caminar a ese encuentro con Jesús cada día. Y en esa promesa de la salvación y de la vida eterna con Él. Un gran abrazo y muchas bendiciones.